Hola, bienvenidos una vez más a su canal jurídico en materia penal. El día de hoy continuaremos con nuestro seminario en casación en materia penal y daremos inicio al estudio de las causales de casación en materia penal según la Ley 906 del 2004. Daremos inicio a la unidad número 6 que contempla la violación directa de la ley sustancial. La violación directa de la ley sustancial es una de las causales contempladas en la Ley 906 del 2004, pero también se encuentra presente en el cuerpo primero de la Ley 600 del 2000, en su artículo 207, numeral primero, que hace referencia a cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. La Ley 906 del 2004 contempla esta causal en el artículo 181 y bajo el numeral primero que dice: el recurso de casación como control constitucional procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías fundamentales por, primero, falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. Así contempla la norma legal. Pero miremos qué se entiende por una norma sustancial. Entonces, la ley sustancial son aquellas disposiciones que reglamentan, por ejemplo, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad del comportamiento humano. También son aquellas disposiciones que reglamentan derechos a través de la Carta Política, de nuestra Constitución Política, o derechos que llegan al ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad. La ley procesal de efectos sustanciales es objeto de la casación a través de la violación directa de la ley sustancial. Ley sustancial que también puede ser, por ejemplo, normas que afectan el factor de la pena, los temas de los agravantes, los atenuantes, normas que excluyen el injusto penal. Esas son normas de ley sustancial. Entonces, dentro de esta causal, vamos a determinar que existen tres sentidos o motivos por los cuales se puede incurrir en una violación directa de la ley sustancial. Y entonces debemos partir que el error del juez es de juicio o es error injudicando. Recuerden que habíamos hablado de dos tipos de errores que marcan la diferencia: errores injudicando y errores improcedendo o errores de procedimiento. Aquí es un error injudicando al momento de aplicar o interpretar la ley, al momento de seleccionarla. ¿Sí? Y se puede incurrir de la siguiente manera en este yerno: falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de un determinado precepto. ¿Cuál es el requisito indispensable para poder atacarse en casación por la violación directa de la ley sustancial? Pues se deben aceptar los hechos tal y como están declarados en el fallo, como fueron declarados en el fallo, así como el mérito persuasivo asignado a las pruebas que sirvieron de fundamento para la toma de decisión. Es decir, cuando se alega una violación directa de la ley sustancial, no se pueden cuestionar ni los hechos ni las pruebas. Es decir, se tiene que dar probado tal cual como lo ratificó el tribunal. No se pueden cuestionar. Y a partir de allí, de estas declaraciones asertivas, tanto en los hechos como en las pruebas, pues demostrar que se incurrió en un yerro por la selección, es decir, una falta de aplicación o una aplicación indebida, o por comprensión del juzgador al darle una interpretación errada a la norma. Vamos a mirar esto con detenimiento. Bueno,
Aquí tenemos este cuadro que nos va a ayudar a diferenciar de una mejor manera y a comprender los diversos motivos y sentidos por los cuales se puede incurrir en una violación de la ley directa, la violación directa de la ley sustancial. Entonces, partamos de que no se discuten hechos ni prueba, es sobre la norma. Se seleccionó la que no debía, no se aplicó la que se debía y se le dio una interpretación errada. Pero los hechos son tal cual. Y las pruebas fueron valoradas. El problema estuvo en la norma, la selección de la norma. Entonces, tenemos que la falta de aplicación de la norma consiste en que se deja de aplicar al caso correspondiente la disposición que rige la norma. Es decir, aquí se trata de un error de existencia. Un error de existencia, ¿por qué? Porque de pronto el juez deja de aplicar la norma, desconoce la vigencia de la norma, desconoce la norma en cuanto a su aplicación espacial y temporal y desconoce la norma especial que prevalece sobre la norma general. Entonces, por tal razón, el juzgador no termina aplicando esa norma. Tenemos el segundo sentido o motivo, que es la aplicación indebida de la norma. Aquí es un problema de selección de la norma, se aduce una norma equivocada, se toma la que no es. Entonces diríamos que es un error de selección. En el otro era un error de existencia, no se sabe que existía la norma. En este es un error de selección. Se aplica una norma que no se adecua a la conducta juzgada o a las circunstancias agravantes o atenuantes, etc. Se aplica una norma desconociendo los avances jurisprudenciales sobre la materia. Y el tercer sentido o motivo se denomina la interpretación errónea de la norma. Entonces, aquí el cuento es el siguiente. Si en la primera era un error de existencia, en la segunda era un error de selección, aquí el error es de sentido, es decir, la norma que toma el juez es la acertada, pero la interpreta erróneamente, le da una sobredimensión a la norma. Se interpreta la norma en contra de lo que objetivamente dice, se le atribuyen efectos, alcances o consecuencias que no se desprenden de su contenido. Entonces, se extiende más frente al contenido de la norma. Ese es el error que incurre aquí en eso. Vamos a mirar cada una con detenimiento y con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando hablamos de la falta de aplicación de la norma o exclusión evidente de una norma, como lo llama la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, surge cuando los argumentos jurídicos del fallo se tiene por demostrada una situación fáctica concreta a la que corresponde una específica institución normativa, ratificando lo que dije con anterioridad. Es decir, se tiene que los hechos no se van a discutir, ¿sí? No obstante, el tribunal deja de aplicarle la consecuencia jurídica prevista por hierro en la existencia de la norma debido a un olvido, desconocimiento o convencimiento de su derogatoria o estimación de su inaplicabilidad en un caso concreto. Es decir, aquí se discute la existencia de la norma jurídica obligada, ratificando lo que les había dicho. Problema de existencia. Entonces, por ejemplo, miremos estos ejercicios que he traído aquí para que se les haga mayor comprensible este error. Aunque existe completa incertidumbre sobre la participación del procesado en los hechos y su responsabilidad, se confirma la sentencia de primera instancia. Este fue el pronunciamiento del Tribunal Superior. Entonces, el problema aquí es, si está diciendo que hay una absoluta incertidumbre acerca de la participación del procesado y es su responsabilidad, hay evidente falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 7
del Código de Procedimiento Penal que hace referencia al principio del indubio pro reo. Entonces, si se dice esto, que existe una completa incertidumbre sobre la participación del procesado en los hechos y su responsabilidad, y aún así confirma la sentencia de primera instancia condenándolo, pues lo que mira aquí, grosso modo, es que hubo una vulneración o una violación de la norma sustancial. Se dejó de aplicar, ¿sí?, el principio del indubio pro reo y de la norma constitucional contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política del principio del indubio pro reo. Veamos otro ejercicio. Una persona que es capturada en flagrancia robándose el cable de un alumbrado eléctrico. El capturado indemnizó por el artículo 269 de los delitos contra el patrimonio económico. Le dieron la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, el tribunal revocó la decisión diciendo que el juez le había interpretado el artículo 68A de manera muy flexible. Le impuso una pena superior de 22 meses y medio, sin embargo, el monto hurtado valía solo 268.000 pesos y dejaron de aplicarle el artículo 268, que es una atenuación punitiva. Entonces, recuerden que aquí les había dicho que entre las leyes sustanciales está una norma de carácter sustancial, por ejemplo, como la reducción de la pena. El artículo 268 es una atenuación punitiva por cuanto al monto defraudado no pasa de un salario mínimo legal mensual vigente. Y entonces, en este caso, el dejarle de aplicar implica una rebaja sustancial en la pena a imponer. Otro ejercicio, por falta de aplicación de la norma. Recordemos que el estado de ira e intenso dolor es un comportamiento ajeno, grave e injustificado. Entonces, debe haber una relación causal entre la provocación y la reacción, así lo ha determinado la Corte. Y miremos que en esta sentencia 42.184 del 2014 dice lo siguiente. Se debe acudir a la causal primera por violación directa de la ley sustancial, falta de aplicación de una norma de contenido sustancial, si el fallador reconoce en su fallo fácticamente la presencia de la circunstancia de ira e intenso dolor, pero al hacerle la dosificación punitiva no tiene en cuenta la reducción de la sanción, pues hubo falta de aplicación de los artículos 57, 60 y 61 del Código Penal. Entonces, mire que aquí es importante es que el sentenciador, el juez, ha reconocido en su fallo, en su motivación se observa que para él existió la ira y el intenso dolor, no obstante, al momento de dosificar la pena, olvida, ¿sí?, y no le da aplicabilidad a los artículos 57, 60 y 61 del Código Penal. Entonces, dice que ahí hemos visto en estos tres ejercicios de cuándo se incurriría en una violación directa a la ley sustancial por falta de aplicación de la norma. Miremos este cuarto ejercicio. Este es una sentencia de casación 29.183 del 2008. La génesis de la actuación tiene su ocurrencia para el 29 de marzo del 2006, hacia las 6:18 horas, cuando agentes del orden realizaban un patrullaje por el sector de la carrera, procedieron a practicar una requisa a AAA, hallándole en el bolso que portaba en la espalda una bolsa transparente contentiva de 12 bolsas pequeñas de sustancia vegetal, la cual al ser sometida a estudio arrojó positivo para la marihuana con un peso neto de 29.9 gramos. AAA resultó condenado por delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículo 376 del Código Penal, en primera y en segunda instancia. El cargo planteado por el casacionista como violación directa a la ley por indebida aplicación del artículo 376 del Código Penal
por cuanto el acusado fue condenado por el delito tipificado en el artículo mencionado por portar sustancias estupefacientes que superaba el límite de 9 gramos sin que se tuviera en cuenta su condición de adicto, tal cual quedó probado dentro del proceso y sin tener en cuenta el artículo 11 del Código Penal que contiene el principio de lesividad. Entonces, esta fue una sentencia donde se tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia, el principio de lesividad, es decir, donde se lograba probar, y es una antijuricidad material, en que si la sustancia estaba dedicada para el porte, para su consumo como una persona adicta, pues no habría esa antijuricidad material, ¿sí?, que se hace meritoria en una conducta. Recordemos que las conductas, para ser reprochables, tienen que ser típicas, antijurídicas y culpables. Pues pese a que sea la tipicidad, por antijuricidad material, por ese principio de lesividad, no pone en peligro, ¿sí?, la comunidad, sino que es para su consumo, para su adicción, pues se falla aquí, y entonces esa aplicación de esos pronunciamientos de la Corte también inciden y se debe recurrir de esta manera por esa falta de aplicación de la norma sustancial para el caso específico. La Corte analizó y reiteró su jurisprudencia frente a la antijuricidad material en este sentido. Se ocupó del delito de porte de estupefacientes y señaló que, a pesar de ser un delito de peligro abstracto, el estudio debe hacerse partiendo de la dosis personal, el exceso en la misma, y si exceso se vislumbra como tráfico de estupefacientes o si meramente es para el consumo del acusado. La Corte pudo concluir que dentro del proceso se demostró que la sustancia estupefaciente encontrada al acusado era para su consumo personal. Entonces, aunque la conducta es típica, carece de antijuricidad material, pues el acusado no afectó derechos ajenos. Eso es lo que concluyó, ya les había referido anteriormente. Sentencia 29183 del 2008. Segundo sentido, motivo por el cual se infringe la norma sustancial directamente. Segundo, aplicación indebida de la norma. Entonces, este tiene lugar cuando el tribunal aduce una norma equivocada, ¿sí? Recordemos que aquí el problema es de selección, se seleccionó la que no era. Es decir, no era la llamada a gobernar el asunto. El error no es sobre la existencia. En la primera es la existencia, aquí es de selección, se seleccionó la que no era. Se debe partir de que la norma está vigente, no tiene problemas de favorabilidad ni nada. Lo que ocurre fue que se seleccionó de una manera equivocada, de una manera incorrecta. Es decir, los hechos no encajan dentro de la norma que se eligió, sino en otra disposición, porque se hace una mala adecuación de los mismos. Pero no se discuten los hechos, ni la prueba. Aquí es la norma. Hubo una selección errada. Miremos qué dice la Corte Suprema de Justicia. En un fallo del 30 de septiembre del 2015, 42241, dice: el error surge del proceso de adecuación típica, esto es, cuando los argumentos jurídicos del fallo se tiene por demostrar una situación fáctica concreta a la que corresponde una específica institución normativa. No obstante, el tribunal incurre en un error de diagnóstico porque el caso juzgado se le aplica una norma que, aunque tiene existencia y validez jurídica, no es la que correspondía por no coincidir con los supuestos contenidos de esa disposición, y por ello termina resolviendo el caso con una preceptiva inaplicable al mismo. Este es un pronunciamiento para que miremos cómo desarrolla la Corte cada uno de los motivos o sentidos. Esto es lo que yo quise hacer a través del libro de casación en materia penal, recoger todos esos pronunciamientos y mirar cómo la Corte lo va uno en ese proceso pedagógico y educativo, formando para poder diferenciar y poder atacar los hierros en casación. Entonces, digamos, por ejemplo, un juez le impone una condena a 2 integrantes de la guerrilla por extorsión agravada, siendo que el delito que debe responder es el de exacción o contribuciones arbitrarias, artículo 163 del Código Penal colombiano. Dice que esto ocurre muy frecuentemente, y es que las normas ambas existen.
extorsión agravada y exacción, simplemente que los hechos, el núcleo fáctico no se ajusta para el delito de extorsión agravada, sino en este caso en particular, los ser integrantes de la guerrilla, esas exigencias económicas surgen por esa forma de actuar de la guerrilla. Entonces se denomina el delito de exacción o contribuciones arbitrarias. Ejemplos de aplicación indebida de la norma: se adecúan los testigos y los hechos de manera indebida en una tentativa de homicidio, correspondiendo a unas lesiones personales. Se cuestiona que no es un delito de hurto, sino de abuso de confianza. No es un peculado, sino un abuso de confianza calificado. Son formas en las cuales se puede incurrir en este hierro por una selección errada de la norma. ¿Qué implica lo anterior? Pues siempre que se da la falta de aplicación, regularmente o siempre, no regularmente, siempre se da el otro, el de la indebida aplicación. Es decir, no se aplicó esta porque se aplicó de manera indebida otra. Pero no se pueden predicar de la misma norma jurídica, sino normas jurídicas diferentes. Por ejemplo, el caso anterior, entonces no se aplicó el de esa acción porque hubo una indebida aplicación del de extorsión agravada. ¿Sí? Y el tercer sentido o motivo por el cual se violenta la norma sustancial de una manera directa se denomina la interpretación errónea de la norma sustancial. Entonces, se parte aquí de que la norma está vigente y que estuvo bien seleccionada. Ese no fue el problema. La norma existe y fue seleccionada. El problema está en que el juzgador, el fallador, incurre en el desacierto cuando, a pesar de haberla seleccionado adecuadamente, ¿sí?, le confiere un entendimiento equivocado, ya sea que rebasa o menguando o desfigurando su contenido o alcance en detrimento de los intereses de una de las partes o intervinientes del proceso. Es decir, se extiende, se extralimita en esa interpretación de la norma, ¿sí? La rebasa, le da un alcance que no dice la norma. Miremoslo con un ejemplo. Veamos esto en virtud de la denuncia penal instaurada por el señor B. Se tuvo conocimiento que en horas de la mañana del 11 de junio del 2008 en el sector de la carrera 18 con calle 31 esquina, en momentos en que se encontraba dialogando con un amigo, fue abordado de manera repentina por dos individuos quienes le hurtaron una cadena de oro con 2 dijes. Los delincuentes huyeron del lugar, siendo capturados por agentes de la policía en el barrio tal e identificados como CCC y DDD, hallándose en poder del primero de ellos objetos hurtados. Los señores CC y DDD fueron condenados en primera y segunda instancia por hurto calificado y agravado. Pese a que fueron condenados, ellos aceptaron el allanamiento, aceptaron los cargos, se allanaron a cargos y entonces el problema va a casación y dice: la demanda aduce violación directa a la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 68A del Código Penal, adicionado por el artículo 32 de la ley 1142 del 2007, por cuanto no se le reconoció a DDD ninguna rebaja de pena en virtud del allanamiento a cargos. Porque según el legislador, el artículo 68A del Código Penal excluye las rebajas de pena cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores. Si bien es cierto, esa es la norma, ese le dio un alcance que no corresponde. Esto es frente a los subrogados penales y dejó de darle el beneficio que tenía por allanamiento. Entonces, frente al cargo planteado, la Corte señaló que técnicamente era admisible y luego analizar los institutos de los preacuerdos, allanamientos a cargos y de los subrogados penales y de su evolución legislativa, concluyó que efectivamente el sentenciador incurrió en una violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 68A del Código Penal. La Corte casó la sentencia y dictó el fallo de reemplazo reconociéndole
la rebaja que daba por el allanamiento dentro de la audiencia de formulación de imputación de cargos. Sentencia 31063 del 2009. Miremos cuál es la técnica para atacar la violación directa a la ley sustancial. Entonces miremos aquí lo que tiene que ver la técnica frente a aspectos generales, y esto es lo que dentro de mi estudio del libro de casación en materia me dediqué a hacer, fue a extraer y a sustraer de los diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia qué aspectos consideraba la Corte que debían atacarse para que se dieran la técnica dentro del recurso de casación. Entonces, aquí se sustrajo lo siguiente: el reparo que se debe surtir ante el tribunal está relacionado con la conclusión jurídica, es decir, el error es estrictamente jurídico. Recuerden, los hechos ni la prueba lo cuestionamos, son tal cual como se presentaron así. Aquí el problema es de norma. El discurso queda enmarcado en las disposiciones legales, ya sea porque faltó aplicarla, porque se seleccionó la que no era o porque se le dio una interpretación errada a la norma. Vuelvo y repito, no se discuten los hechos, no se discute la prueba, el cargo con el cual se desea impugnar la sentencia debe resultar para la Corte significativo, pues según la importancia con que se denote el hierro en que se incurrió, la Corte admitirá o no la demanda. Recuerde uno de los principios que gobiernan el escrito o la demanda en casación, y es el principio de trascendencia. Se debe demostrar la importancia de este hierro, porque pueden haber hierros de estos que se cometan, pero no son de una trascendencia que logren cambiarle el sentido, ¿sí?, a la sentencia. Entonces, pues, no será meritoria de recurrir en casación. Y como final debe hacerse de manera clara, precisa y sustentada, donde no se incurran en ambigüedades ni salirse del marco y ámbito del que indica la causal. Es decir, si estamos el primer hierro sobre violación directa en la norma de la ley sustancial, pues nos enfocamos dentro de los sentidos o motivos que implica la violación directa. No podemos acoger los de la violación indirecta ni los de las nulidades por violación de garantías fundamentales o de estructura. Ahora miremos la técnica para atacar para la falta de aplicación de la norma. Entonces, como primero se debe partir de indicar de manera precisa la norma sustancial, ¿sí?, que el juez dejó de aplicar, y hacer especial énfasis en que esa omisión constituye una equivocación. Esto es para mostrar el principio de trascendencia. Segundo, no se debe hacer referencia a otro motivo de la causal primera. Entonces, como estamos hablando de la aplicación, la falta de aplicación, pues yo no puedo hablar tampoco de la aplicación indebida o errada interpretación, ni de otra causal, porque incurro en errores de técnica. Es de la esencia de la censura que quien impugna acredite suficientemente que con el dislate denunciado en la sentencia se le causa un agravio a la parte que representa, pues con ello logra evidenciar la trascendencia del error alegado, principio de trascendencia, ¿sí? Y recuerde aquí que la parte debe demostrar que con esa sentencia se le incurrió en un daño. Recuerden uno de las finalidades de la casación, ¿no?, reparar el agravio inferido a las partes. Entonces, la parte que lo alega debe demostrar que con esa decisión se incurrió en un error y le lesionó unos intereses. Ese cometido se alcanza a sustentar cuál sería el precepto o preceptos llamados a regular el asunto, su contenido, sus efectos y el beneficio que se obtendría al ser aplicado en referencia a la decisión contenida en el fallo recurrido. No solamente decir cuál fue la norma que no se aplicó, sino decir por qué era esa, cuáles eran los beneficios de haberse aplicado esa norma, cuál hubiese sido el alcance y cuál sería la decisión a tomarse al respecto. ¿Qué técnica cuando se habla de aplicación indebida de la norma? Pues los fundamentos jurídicos de la alegación deben estar orientados o demostrar que en la forma como se apreciaron los hechos que originaron el proceso y las pruebas que respaldan el fallo,
la norma o normas de derecho sustancial que se aplicaron no son las que corresponden al asunto debatido. Recuérdense que aquí es de selección. Entonces, los hechos sí, las pruebas sí, pero eso no coincide con la norma que seleccionó. La esencia de la sustentación se debe encaminar a corroborar la incorrecta adecuación del supuesto fáctico que se ha probado. Es decir, sí, efectivamente, esos hechos y las pruebas tal cual no se enmarcan dentro de un homicidio en la modalidad de tentativa. Esos se enmarcan dentro de las lesiones personales. No se marcan dentro de un peculado, se marcan dentro de un abuso de la confianza calificado, o no se marcan dentro de un hurto, sino dentro de un abuso de confianza. Es decir, eso le corresponde al casacionista mostrarle a la Corte. Al predicarse la aplicación indebida de una norma, es inexcusable que se debe precisar el precepto inadecuadamente utilizado y aquella que deba ser llamada a regular el caso. Recuerden que la aplicación indebida está relacionada con la falta de aplicación, es decir, usted no aplicó una norma porque seleccionó una de manera errada. Pues entonces, cuando está haciendo aquí la referencia de cuál fue la que se seleccionó, se debe decir que la que se debe aplicar debería ser la otra. Cuando seleccionamos extorsión agravada y decimos, esto no enmarca, porque los hechos y el núcleo fáctico corresponden a miembros de la guerrilla que hacen exigencias a las zonas donde tramita o donde se legitiman como fuerza armada, lo que hace referencia a esto es al delito de exacción. Entonces se debe explicar y se debe sustentar a la Corte cuál fue la norma, ¿sí?, que debería gobernar. Respecto de una misma disposición legal, no se pueden predicar simultáneamente que se incluyen falta de aplicación y aplicación indebida, pues tales proposiciones se excluyen de manera lógica. Es decir, falta de aplicación de una norma, ¿sí?, porque se aplicó indebidamente esta norma, no de la misma. Ahora, la técnica casacional para atacar la interpretación errónea de la norma. Entonces, le corresponde al recurrente o al casacionista denunciar y evidenciar el error interpretativo o hermenéutico de la norma acudida para solucionar el caso. Debe aceptar que la norma, recuerden, la norma era la llamada a gobernar el asunto, pero que por su equivocado contenido interpretativo, el juez le otorgó un alcance que no se deriva de su texto. Es decir, aquí el problema es de interpretación. Se seleccionó bien la norma y la norma está vigente. El problema fue, se excedió el juez, le dio un alcance que no correspondía, una interpretación que no correspondía. 3. El recurrente tiene que demostrar su trascendencia, es decir, enseñar cuál es la correcta inteligencia que emana de la norma y cómo, de haber sido interpretada de esa manera, necesariamente el fallo habría sido favorable a los intereses del acusado. Entonces, no solamente, sino que se tiene que sustentar y argumentar que de no haberle dado la interpretación que le dio el juez, pues la decisión hubiese sido de tal sentido que le había favorecido. Recuerde que esto está ligado con los principios que hemos hablado en unidades pasadas del recurso de casación, el principio de trascendencia, ¿sí? Finalidad una de las finalidades que cumple el recurso de casación, la reparación de los agravios inferidos a las partes. Entonces se tiene que demostrar eso. Y cuarto, al actor le corresponde, luego de ilustrar a la Corte sobre la correcta interpretación de la norma, conectar estas nuevas consideraciones jurídicas con la parte resolutiva del fallo para que en ese evento la Corte pueda intervenir como tribunal de casación con el fin de corregir las afectaciones causadas a la parte que recurre. Estos son sustraídos de los diversos conocimientos de la Corte frente digamos, a la tarifa que le coloca la Corte cuando se recurre en casación alegando la violación directa de la norma, ya sea por
uno de los tres motivos como los hemos explicado aquí. Bien, hemos llegado una vez más a un final de la unidad número 6, que hace referencia a la violación directa de la ley sustancial por uno de sus tres motivos o sentidos, aplicándole diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, las tarifas que coloca la Corte cuando se recurre en casación atacando estos hierros, cómo se debe argumentar, qué exige la Corte a efecto de que no sea rechazado por improcedencia el recurso. Bueno, espero haya sido de gran utilidad y de consulta, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.